Bien, los cuatro temas que manejaremos en la clase de filosofía en este periodo es la lógica de Aristóteles, el arte clásico frente al arte contemporáneo, una diferenciación. Básicamente, trabajaremos ontología, haremos un acercamiento a lo que es la ontología y haremos una definición de lo que es ciudadanía desde el campo de la filosofía. Esos son los cuatro temas que tendremos en este periodo. Recuerde que son 6 semanas, ya pasó una, así que ya perdimos una opción de clase. Y hay que recordar que en el futuro habrá un lunes festivo, es decir, que se va a perder otro, así que básicamente tenemos solo clase por tema. De ahí la importancia de que usted esté conectado y que en todos los temas va a haber una actividad por lo menos para que usted haga, para que haga una apropiación de ese conocimiento, porque no tenemos más. Este periodo es demasiado corto y pues igual hay mucha temática. Estos temas son bastante amplios y complejos, pero pues solo haremos acercamientos a ellos. En ontología igual se trabaja en 11, así que no habría mucho problema. Este tema es bastante profundo, pero pues trataremos de darle un resumen para que usted pueda pues tener las nociones por lo menos, ya que no nos da más el espacio ni para hacer talleres ni actividades así muy profundas que digamos. Vamos entonces de una vez con lo que es entonces el tema del día de hoy. Les invito para que inclinen el rostro allí donde están y vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por los cuidados que tienes con cada uno de los estudiantes del grado 10º. A la vez te pedimos, Señor, que puedas seguir guardándoles, que puedas seguir bendiciéndoles y que ellos puedan seguir siendo diligentes con sus trabajos, tareas, asignaciones, para que este cuarto periodo también puedan tener buenos resultados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lógica aristotélica, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con uno de los grandes filósofos, que se llama Aristóteles. Sin embargo, Aristóteles no sería el primero que escribiera de lógica o pensara en estos procesos de la lógica, pero sí es el que organiza el proceso de una manera muy elaborada. Entonces es lo que vamos a ver, lo que vamos a abordar, y que ese proceso que hace Aristóteles pone las bases para lo que sería la lógica posteriormente. Hoy vemos la lógica en muchos de los campos y muchas veces usted no sabe que se está estudiando lógica o que se está interactuando con la lógica, pero se está haciendo. Entonces en este momento, por ejemplo, estamos siendo lógicos, o estamos usando la lógica, estamos interactuando con la lógica porque estamos teniendo una clase a través de las nuevas tecnologías, y es apenas evidente que habrán algunas dificultades en ese proceso, pero también es lógico pensar que usted está haciendo una apropiación de los conocimientos, está haciendo su mayor esfuerzo para aprender, para no dejarnos vencer por algo que se llama COVID-19, que podría frustrar nuestro sueño de alcanzar la meta este año. Entonces, nótese que esos son procesos de lógica. Ahora, la estructuración del conocimiento pues está organizado de manera lógica. Entonces, la filosofía de Aristóteles. Aristóteles ha pasado a la historia, entre otros, como el primer sistematizador de la lógica. Por ende, se le llama el padre de la lógica. Entonces, cuando le pregunten quién es el padre de la lógica, usted va a decir que es Aristóteles.
Siendo que Aristóteles es ese padre de la lógica, entonces sus propuestas pueden tenerse en cuenta para construir la lógica a partir de su compilación o de su sistematización. Y obviamente hay otros filósofos de su época o posteriores a él que aportaron al constructo lógico, es decir, a idear esos caminos que usamos hoy para hacer muchas cosas que para nosotros resultan lógicas o naturales, pero que no fueron así en aquellos días. Entonces, la obra que desarrolla Aristóteles, él escribe varios ensayos, varios escritos en los cuales pone de manifiesto sus diferentes apreciaciones, pero es posteriormente que se organizan o se agrupan en algo que se llama el organón. El organón entonces es esa compilación de las obras de lógica que escribió Aristóteles, que los filósofos interpretan de manera tradicional como la propedéutica o una preparación para la filosofía. Entonces es necesario, cuando se va a estudiar filosofía, estudiar lógica. Y uno pensaría que la lógica pues debería ser de la matemática, donde hay procesos lógicos, donde tenemos que ser puntuales en ese campo. Pero ¿qué tener que ver con la filosofía? Y recuerden que el conocimiento como lo tenemos hoy, organizado, ramificado, sucedió posteriormente. No era en los días de Aristóteles que fuera de esta manera. En ese momento se estudiaba el conocimiento en un solo conjunto. Por ende, ustedes saben que la filosofía es la madre de todas las ciencias, es decir, cada una de las ramas del conocimiento que tenemos hoy, o de las especialidades del conocimiento que tenemos hoy, iniciaron en la filosofía. Entonces, cuando los filósofos, cuando los sabios, cuando los entendidos, los estudiosos de los días de Aristóteles, de la Grecia clásica, iniciaban sus procesos de aprendizaje, siempre lo iniciaban a partir de las obras de lógica, de esos procesos lógicos. Por eso entonces era la preparación para ser filósofo, aprender a pensar de manera lógica, aprender a interactuar con esos conceptos propios que hoy son de la matemática, pero que son necesarios para poder organizar entonces las ideas. A través de ellos, lo que pretendía Aristóteles era recalcar que el conocimiento tiene unas leyes para ser razonado, para ser pensado. Usted no piensa porque quiera pensar. Usted piensa porque se construyeron unos caminos a lo largo de su proceso educativo para que usted piense, para que usted sea. Como lo dice René Descartes, pienso, luego existo. Esa posesión que usted tiene de esos conocimientos, entonces vienen del terreno filosófico, porque se desarrollaron esos primeros momentos sobre su mente para que hoy ésta razone, piense de manera lógica. Y eso pues no ha sido fácil. Han pasado varios años en los cuales usted ha interactuado en la academia para desarrollarlos, y pasarán otros más años hasta que usted sea un profesional en teoría con unas habilidades, con unos conocimientos necesarios para desarrollar la profesión que usted va a tomar. Entonces ahora está haciendo esa apropiación,
de conocimientos básicos, de conocimientos esenciales, que le permitirá entonces decidir qué camino va a tomar, si va a ser abogado, si va a ser médico, si va a ser ingeniero, si va a ser policía, si va a ser vendedor de tinto o empanadas. Todo eso está ahí, y eso es un proceso filosófico que se está desarrollando, pero que usted está interactuando con él a través del razonamiento, y que finalmente, de manera lógica, entonces usted va a decidir por una de estas acciones. Entonces, la lógica moderna, la lógica formal que hoy tenemos, tiene unas diferencias muy estructurales con la lógica de Aristóteles. Sin embargo, pues requiere de la lógica de Aristóteles para poder desarrollar esas formas de pensamiento o para reproducir la realidad en la cual vivimos. Las cosas extramentales existen tal como son pensadas por la mente, es decir, que están fuera de nuestra mente, pero nosotros las pensamos, y existen porque nosotros las hemos pensado. Entonces, por lo que las categorías que se generan tienen que ser categorías objetivas, categorías de la realidad. De este modo, entonces, esas categorías del pensamiento que se instauran en el campo de la lógica adquieren un sentido ontológico, es decir, que tienen que ver con el ser, con la esencia del ser, con el ente, con la naturaleza misma, con la sustancia que lo compone, que lo constituye, que lo forma. De esa manera, entonces, es que esa tradición filosófica es ese propedéutico para la construcción lógica, para el aprendizaje de la filosofía. Entonces, como la lógica no ocurre en nuestras manos ni en nuestros pies, sino que es un proceso pensante que interacciona en la psiquis humana, o dicho de otra manera, que hace parte de los procesos superiores del ser humano. Entonces, la lógica de Aristóteles se ocupa del estudio de los conceptos. La conceptualización que nosotros realizamos hoy, o la teorización acerca de algo, inició con Aristóteles. Y entonces Aristóteles nos habla de que hay que dedicar una categoría, que hay que prestar atención a esos predicables, a esos predicamentos que están allí en esos juicios de análisis, a esas formas de razonamiento, y que nos permiten entonces categorizar los llamados silogismos, las formas correctas de pensar, como formas de demostración especial del conocimiento científico. Entonces, hay silogismos que nos ayudan a acercarnos a un mejor conocimiento o a generar un nuevo conocimiento. Y la lógica es ese camino que nos va a ayudar entonces a alcanzar el conocimiento en ese continuo objetivo que tenemos, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, los conceptos, aquí no estamos hablando desde el campo semántico allá del español, de la lengua, de la gramática, sino que estamos hablando del concepto filosófico. El concepto debe entenderse como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose pues en el sentido de lo percibido, de lo imaginado, de lo recordado. Las propiedades de los conceptos son dos: la comprensión y la extensión. Entonces, cuando usted va a hacer una teorización de un ser, de un individuo, de un objeto, de un ente,
usted tiene que tener una comprensión y tiene que tener una extensión. Son los dos elementos como propiedades necesarias para poder entonces hacer un concepto de manera filosófica. Entonces la operación mental que produce al concepto o a la idea se llama la abstracción o simplemente la aprehensión del conocimiento. Son dos palabras que quizás hayamos escuchado alguna vez en nuestra vida. Usted debe generar una abstracción o debe tener una aprehensión del conocimiento de determinado objeto, de determinada sustancia, de determinado ente, de determinado ser, de determinado individuo. La manera de expresar ese concepto, esas ideas, entonces es mediante algo que conocemos como palabras. No se puede hacer de otra manera, porque de hacerlo de otra manera no podría ser comprendido, no podría ser entendido. Entonces el concepto es entendido como la representación intelectual, diferenciándolo de lo que es sentido, de lo que es percibido, de lo que es imaginado, de lo que es recordado. Entonces es la representación intelectual, es la idea que usted se hace de ese ser, independientemente de lo que usted está sintiendo, independientemente de lo que usted está percibiendo con sus sentidos, independientemente de lo que usted se imagina e independientemente de lo que usted recuerda de algún contacto que haya tenido con ese ser. Entonces hay muchas clases de conceptos. Atendiendo a su extensión, recuerde, una de las características del concepto es la extensión. El concepto puede ser universal, puede ser particular y puede ser singular. Entonces de acuerdo con la extensión, habría una categorización en tres opciones. O el concepto es universal, el concepto es particular o el concepto es exclusivo para ese ser. Si lo asumimos desde la comprensión, entonces puede ser un concepto simple o puede ser un concepto compuesto, según sea la esencia. Y desde el mismo campo de la comprensión, entonces se puede tener que el concepto puede ser concreto, puede ser abstracto, puede ser compatible, puede ser incompatible, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser claro u oscuro. Como vemos, hay varias categorías de conceptos entonces, y muchos de ellos se entremezclan porque a la hora de definir, pues tenemos que tener en cuenta esas dos características, extensión y comprensión. Y entonces si yo voy a hacer una definición de un ser, pues podré hacerla desde una de estas tres, pero tendré que recurrir a alguna de estas también para poder hacer una definición completa. De lo contrario, el concepto será incompleto o inconcluso. Los que más interesaron a Aristóteles eran los conceptos universales y sus distintos tipos de atribución o predicables. Entonces, dentro de ese grupo de universales, él se preocupaba porque estos podían aplicarse a muchos sujetos. Entonces, en sus análisis, se refiere a 5 predicables. Los predicables son los modos generales de atribución, es decir, que un concepto debe tener género, debe tener especie, debe tener diferencia, debe tener algo propio y debe tener un accidente. Son entonces los llamados 5 predicables de
los conceptos de Aristóteles o de la lógica aristotélica. Entonces, veamos esto. El género de un concepto representa la parte de la esencia que es común a varias especies. Bueno, pero ¿qué es la especie? Entonces la especie representa la esencia del ser. ¿Qué es la diferencia? Expresa la parte de la esencia que no es común, sino característica de la especie. Y lo propio o propiedad expresa una cualidad que acompaña necesariamente a la especie. Y el accidente expresa una cualidad contingente que puede estar o no en el ser. Como ustedes ven, no es tan fácil y de primera entender esto de los 5 predicados. Entonces recuerde que son necesarios para poder construir los conceptos universales, que es sobre los cuales se construye la lógica de Aristóteles, ya que fue en los que él se interesó con mayor énfasis o con mayor particularidad. Entonces, esos 5 predicables, recuerde, son el género, la especie, la diferencia, el propio o propiedad y el accidente, que cada uno tiene elementos que son de la especie, del ser, de la sustancia, o en el último caso puede que no sean de que estén fuera del mismo. Entonces ahí están esos elementos. Veamos otros aspectos para poder entender un poco más esos predicados. Entonces la comprensión, la otra característica que está allí, denota las características esenciales que contiene un concepto. La extensión denota la cantidad de sujetos a los que puede aplicarse el concepto que se está dando. Entonces, en función de esas características se pueden construir los conocidos árboles lógicos, como lo hizo Porfirio. Porfirio, de acuerdo con la línea sucesora de la filosofía, vendría siendo uno de los discípulos de Aristóteles. Y lo que él hizo fue construir entonces, en base a lo que tenía la escuela aristotélica de la lógica, entonces construyó algo o una herramienta muy importante de análisis dentro de la lógica que se conocen como los árboles lógicos. De esta manera, entonces allí se pueden clasificar los conceptos establecidos entre las diferentes jerarquías o subordinaciones que existen de mayor a menor extensión. Veamos el ejemplo que escribió. Entonces aquí está el ser, que es el elemento más universal, y el elemento más particular puede ser el individuo. Y entonces, de toda esta jerarquización que hay o esta subordinación que se estructura en este árbol lógico, entonces podemos entender que el ser es el elemento universal, se aplica a la sustancia y se aplica al accidente. La sustancia puede tener un cuerpo o puede que no lo tenga. Es decir, puede ser materia o puede ser inmaterial. Si es inmaterial, estaría en el campo espiritual. Entonces son seres que no tienen cuerpos materiales. Y ahí entonces en ese campo están los ángeles y está Dios. Un ser inmaterial, incorpóreo, pero que es un ser. Los corpóreos son los que tienen cuerpo y pueden entonces estar los vivientes
y los no vivientes, es decir, los seres vivos y los inanimados. Y en esos inanimados pues tenemos todos los géneros o especies de los minerales. Entonces la piedra, la tierra, la arena, el oro, todo eso estaría en lo no viviente, que no tiene vida, no es un ser vivo, es un mineral, pertenece a esos géneros que no tienen vida, está allí. En los vivientes, entonces están los que son sensibles y los que son insensibles. Los insensibles son los que no tienen sentimientos. Entonces están todos los géneros y las especies de las plantas, porque no pueden sentir, según la conceptualización que había en ese momento del ser. Hoy entendemos que las plantas de alguna manera también sienten. Bueno, en el campo sensible en ese momento entonces estaban los racionales y los irracionales. Es decir, aquellos que podían desarrollar sentimientos. Sentimientos que podrían ser racionales o irracionales. En el irracional están los individuos que no tienen conocimiento, que son brutos. En esa línea, entonces se nos pone aquí los ejemplos de Rocinante y Platero, que usted bien sabe son animales de las obras clásicas de la literatura. Entonces, podemos colocar en el campo de los irracionales a todos los animales, que son individuos que son irracionales. En el campo de los racionales, pues están los individuos lógicos, es decir, el hombre. Aquí tenemos tres nombres, tres hombres, pero podríamos hoy decir, aquí estaría Gaby, aquí estaría Juan, aquí estaría Jaiber, todos ellos estarían, todos los estudiantes de décimo estarían en esta categoría racional, porque son individuos lógicos. Eso los hace racionales, los hace sensibles, los hace seres vivientes, tienen un cuerpo, tienen una sustancia, es decir, son un ser, un ente. Entonces ahora llegamos al otro elemento que está dentro de la llamada lógica aristotélica. El primer elemento son los conceptos y el otro son los juicios. Entonces, los juicios, hay unos juicios que son juicios a priori y los juicios a posteriori. Pero esos dos conceptos aparecieron muchos años después o siglos después. Entonces los juicios en aquel momento eran la relación de dos conceptos que podían dar lugar a un veredicto, a un juicio, a una posición. Si se da entre ambas una relación de convivencia, entonces se dice que el juicio es afirmativo. Y si no hay esa relación de convivencia, entonces el juicio será negativo. El sujeto del juicio es el concepto, vuelve y se relaciona con lo anterior. El sujeto del juicio es el concepto, es decir, esa conceptualización teórica es el sujeto, del que se afirma o se niega algo. El predicado es el concepto que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, Aristóteles distingue en los juicios la materia de la forma. La materia o el contenido del juicio son los conceptos que se relacionan. La forma es la relación que se establece entre ellos a través del verbo ser. En la materia son el juicio contenido en los conceptos y la forma es la relación
que se puede establecer mediante un verbo, solo mediante un verbo. No puede existir otro verbo para generar esa relación. Y el verbo es ser. Entonces, ¿cómo es que se establecen este elemento allí? Entonces, el sujeto, de acuerdo con Aristóteles, es representado por el signo de la S, mientras que el predicado viene a representarse por el signo de la P. Entonces, el sujeto es la materia y el predicado es la forma, en el concepto del juicio que estamos elaborando. De tal manera que la fórmula queda S en la relación es P. Entonces, el concepto los dos conceptos que estamos relacionando, la forma de juicio, sería Juan. ¿Quién es Juan? Bueno, Juan, ya como lo vimos en el árbol lógico, es un ser que tiene unas características que lo hacen ser esa sustancia. Y aquí está el otro concepto, alto. Y entonces estamos estableciendo la relación a través del verbo ser. Juan es alto. En este caso, el juicio sería positivo. Y si la fórmula se usara S no es P, entonces nos quedaría Juan no es alto y el juicio sería negativo. Los juicios tienen una clasificación atendiendo a la cantidad. Entonces esa cantidad debe entenderse según la extensión del sujeto, es decir, si son universales, si son particulares y si son singulares. La cualidad, entonces, de acuerdo a la cualidad, que es la cópula, pueden ser afirmativos, pueden ser negativos. La relación, entonces, según la relación entre el sujeto y el predicado, los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. De acuerdo a la modalidad, según el modo en el que se expresa la relación entre el sujeto y el predicado, pueden ser apodíticos, asertóricos y problemáticos. Entonces, esas clasificaciones se dan sobre cada uno de los juicios. Entonces, un juicio, según la cantidad, solo tiene 3 opciones para hacer, pero según la cualidad solo tiene 2 opciones. Según la relación, pues tiene también 3 opciones, categóricos, hipotéticos o disyuntivos. Y según la modalidad, pues tiene también 3 opciones. Y el juicio tiene que tener una modalidad, tiene que tener una relación, tiene que tener una cualidad y tiene que tener una cantidad. Es decir, que tiene que tener uno de todos, de cada uno de esas clasificaciones. Entonces bien podríamos tener un juicio universal, afirmativo, hipotético, asertórico. Pero también podría ser que el juicio fuera universal, negativo, disyuntivo, problemático. Entonces así vamos generando esas relaciones. Y es allí entonces donde llegamos a los llamados silogismos o razonamientos. Entonces un silogismo es un razonamiento donde se deduce una conclusión partiendo de 2 juicios. Ya vimos que los juicios entonces tienen una relación entre ellos, los podemos relacionar, y si los relacionamos tienen unas categorizaciones. Pero en el siguiente nivel los silogismos se pueden sumar, y si los sumamos construimos algo nuevo, y ese algo nuevo se llama una conclusión. Es
Es decir, podemos llegar a una conclusión si juntamos dos juicios. Y para eso entonces, pues existen tres partes. Esas tres partes vienen llamándose premisas. Dos de ellas que son los dos juicios. Una de ellas que será la premisa mayor o premisa universal, y la otra será la premisa menor o la premisa menos universal. Esos son los dos juicios. Y la conclusión, que es el otro elemento del silogismo. Entonces, de manera teórica, podemos decir que S es igual a la suma de P1 con P2, dando entonces una C. En los primeros pasos de la lógica aristotélica se tienen estos elementos. Dentro de unos segundos se va a cortar, por favor nos reconectamos. Entonces, en estos primeros pasos de la lógica aristotélica podemos ver estas gráficas y podemos ver los postulados que se generan, y la gráfica nos permite pues hacer una comprensión más plena. Esto tiene que ver algo con lo de conjuntos, la teoría de conjuntos que hoy se usa en la matemática. Concepto A es B. Si lo vemos de manera en la teoría de conjuntos, un elemento de A que esté en el conjunto de B, entonces también será B. Y si los ponemos en dos conjuntos apartes, pues entonces ninguno A es B y por ende tampoco ningún B será A. Algún A es B, y aquí es cuando ya entonces podemos establecer que hay una propiedad en común, o hay elementos comunes, se nos dice en la matemática, entre los dos conjuntos. Alguno de A no es B, es decir, está fuera de esa relación que se está estableciendo. Esos son algunos de los elementos o de las fórmulas que inicialmente empiezan la lógica. Ya en el campo del silogismo, entonces se usan unas fórmulas básicas que tienen 4 figuras para estos elementos, 4 o 5 modos válidos en cada una. Podemos ver la figura así: M es P, S es M y S es P. Son las relaciones que tenemos. Entonces, si nosotros usamos estos modos correctos de la figura, puede ser la fórmula bárbara, la fórmula Celarén, la fórmula Darí y la fórmula Ferio, como ya hemos señalado arriba. Entonces pudimos ver la fórmula estructurada. Ahora, entonces, si llueve, la calle está mojada. Entonces aquí tenemos que sería de la fórmula correcta: A es B. Llueve, acción, llueve. Luego la calle está mojada, B. La afirmación del antecedente implica la afirmación del consecuente. El consecuente es esto. Esto no podría ser si la primera no estuviera siendo. Por lo tanto, lo incorrecto en la fórmula lógica sería: si llueve, la calle está mojada. La calle está mojada, B. Luego llueve, A.
Sabemos que la calle puede estar mojada, pero necesariamente no llovió. Podría haber una fuga de algún hidrante, o que se haya roto un tubo, o haya un desbordamiento. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Entonces, si usamos el modo bárbara, entonces aquí tenemos este ejemplo de este silogismo bajo el modelo o el modo bárbara. Todos los gatos son felinos. Todos los felinos son animales. Aquí hay premisa 1, premisa 2, premisa universal, premisa menos universal y la conclusión. Por lo tanto, la conclusión, todos los gatos son animales. Si revisamos, todo A es B, todo B es C, entonces la conclusión, todo A viene siendo C. ¿Cuál es A? Los gatos. ¿Cuál es B? Felinos. ¿Y cuál es C? Animales. Entonces, la conclusión puede ser entendida donde A, que era gatos, y C, que son los animales, entonces todos los gatos son animales. Este sencillo tipo de silogismo muestra uno de los modos primarios del razonamiento concreto y correcto, a partir del cual se deriva un enorme conjunto de variaciones y se construye la lógica que usamos actualmente. Pero puede ser también bajo el otro modo. Entonces, todos los psiquiatras son médicos. Algunos psiquiatras no son médicos. Algunos psicoanalistas no son psiquiatras. Y aquí tenemos entonces todo A es B, algún C no es B, algún C no es A. Nótese, ¿quién sería A? Los psiquiatras. B, los psicoanalistas. Y C vendrían siendo... A viene siendo psiquiatras, B vienen siendo médicos. Como iba antes, psiquiatra, A, B y C. Entonces ahí está. Modo Darí. Todos los diamantes son brillantes. A y B. Algunos zafiros son diamantes. C y A. A, luego entonces entendemos que es el diamante. B el brillante y C el zafiro. Algunos zafiros son brillantes. Luego entonces tenemos que C son los zafiros y B los brillantes. Y ahí está el elemento relacionador entre los dos juicios, diamante y brillante, que el verbo es ser, que aquí está conjugado porque involucra no un particular o no un singular, sino un particular, y es decir, todos. Aquí lo está universalizando, de hecho, aquí está particularizando algunos. Entonces todos, con esta partícula se está diciendo que es universal. Aquí se está particularizando ese elemento. Si no usara algunos, entonces sería singular al zafiro como tal. Aquí, modo ferio. Entonces parte de ningún planeta es cuadrado. Ningún A es B. A viene siendo ningún planeta y B viene siendo cuadrado. Marte es un planeta. C es A. Marte viene siendo C, planeta A. Marte no es cuadrado. C viene siendo Marte y B sabemos que es cuadrado. Entonces esta que sería la conclusión, la premisa universal, la premisa menos universal y la conclusión, entonces sabremos que vendría siendo negativa, porque los planetas se nos ha dicho que ninguno de ellos es cuadrado, y si tenemos
porque Marte en este caso es el planeta, entonces no puede ser cuadrado. Entonces el modo ferio va con la acción negativa. Entonces, los silogismos actualmente, como los entendemos hoy en día en la lógica, entonces tenemos esa connotación de atributo esencial de verdad conocida como la afirmación verdadera y universalmente aceptada, es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día en el campo de la lógica. Entonces la premisa mayor puede ser universal afirmativa, todos son; universal negativa, ninguno es; particular afirmativa, algunos son; particular negativa, algunos no son. Esas son estructuras básicas que hay que aprenderse para entender entonces los silogismos o los razonamientos o para construirlos. La premisa menor o premisa particular o menos universal, como la llama Aristóteles, es el hecho o idea sobre el que queremos saber si es cierto o no y que comparamos con la premisa mayor, con la premisa universal. La conclusión es el resultado de esa comparación entre la premisa mayor y la premisa menor. ¿Y cómo se hace esa comparación? Pues se hace entonces mediante el verbo ser, aunque aquí pueden existir algunas relaciones. Y esas relaciones son entendidas como operaciones lógicas. Pero pues las estudiaremos ya el año entrante cuando veamos la lógica formal. Entonces los planetas son redondos, la Tierra es un planeta y la Tierra es redonda. Aquí vemos la premisa universal, la premisa menos universal y la conclusión. Aquí está A, aquí está B, aquí está C frente a A y C frente a B. En las relaciones establecidas, aquí está entonces la categorización, el silogismo, y entonces tenemos así. Recuerde que es lo que es aceptado universalmente, lo que nos ayuda a determinar si es verdadero o no cada una de las premisas, y por ende entonces también llegaríamos a una conclusión verdadera. De esa manera entonces el razonamiento, el silogismo, nos resulta que es válido. En este otro ejemplo, todos los mamíferos son de sangre caliente. Todos los humanos son mamíferos, por tanto, todos los humanos son de sangre caliente. Si entendemos el silogismo, entonces la premisa 1, premisa mayor universal, todos los mamíferos son de sangre caliente, eso es verdadero, lo entendemos y lo aceptamos así. P2, todos los humanos son mamíferos, eso también resulta verdadero porque es aceptado de esa manera. Por ende, entonces la siguiente relación también, que es el resultado de relacionar premisa 1 con premisa 2, entonces debe ser todos los humanos son de sangre caliente. Eso viene siendo verdadero. Por ende, entonces también tenemos un silogismo que es válido, que es correcto. Esos son entonces lo que tiene que ver con el campo de la lógica aristotélica. Entonces recuerden, hay varios elementos, está el concepto, está el juicio y está el silogismo. Y cada uno pues tiene sus características que finalmente lo que persiguen es ayudarnos a construir conocimiento o determinar una verdad, aceptar una teoría o rechazar una teoría. De esa manera es que tenemos ese acercamiento o lo que nos aporta la lógica aristotélica. Como les digo, es la base de la lógica moderna, de la lógica actual, que será campo de estudio cuando estemos en el grado 11. Conocemos como la lógica formal. Recordarles, vean el video, hagan entonces la actividad que les está propuesta para que puedan entonces apropiarse un poco más, interiorizar un poco más estos conceptos.